Bueno, tenemos la clase de descentralización y a propósito he escrito un artículo. La tesis es muy simple. El MAS ha constituido un armazón institucional de descentralización paralelo a la descentralización creada en el 94. Ha creado su propia descentralización. Esa es la tesis fundamental que importa tener en cuenta. ¿Por qué esto? Vamos leyendo algunos párrafos para irnos interiorizando. Son unos 5 o 6 puntos que tenemos que tener en cuenta. Pero la tesis de partida es precisamente esta. A 3 décadas de haber dado inicio a la descentralización es preciso saber qué queda del proceso inaugurado en el año 94. Ténganse en cuenta que en aquel tiempo la democracia claramente se democratizó yendo hasta el último confín de este mundo. Es decir, se crearon además o reconocieron múltiples comunidades que no sabíamos siquiera cuántas habían. Teníamos mapas geodésicos, ¿no? Sabiendo cuánto de río hay, qué cantidad de agua entra o sale, cuántos árboles hay, el sol a qué hora calienta más. Sabíamos todo eso, pero no sabíamos lo principal, cuántos pobladores existen en el área rural. Imagínense, este es un punto de partida dramático y profundamente racial, ¿no? Racista. No sabíamos siquiera cómo se llaman. Bueno, les damos un nombre, OTBs, Organizaciones Territoriales de Base. Y se dividen en pueblos indígenas, juntas vecinales y comunidades campesinas. Esto es lo que realmente reconocemos. Lo reconocemos más como sello estatal como que propiamente lo que existía. Que yo creo que Evo Morales más bien reconoce lo que existía, pero eso lo vamos a ver en un minuto. Esto es lo primero, ¿no? Ese momento de afianzamiento de una política pública que nace desde arriba, nace en un gobierno, ¿no? Sin embargo, más allá de toda la crítica que podamos hacer, se consolida este proceso. ¿Qué queda hoy en día de este proceso inaugural tan prometedor? Eso es lo principal que vale la pena tener en cuenta. El 94 fue bonito, fotos, todos salimos en prensa, en presencia, en el diario, ¿no? Se ha inaugurado un proceso de descentralización, hemos constituido 300 municipios, se han conformado comités de vigilancia y además organizaciones territoriales de base en todo el país. Esto es bueno, esto es profundamente democratizador. Le ponemos un nombre a ese indígena de Huallagas, es indígena de Cayapas, es indígena o campesino más bien de Volpebra, claro que sí. No lo reconocemos como ciudadanos. Esto es algo inédito y por supuesto fue profundamente democratizador. Claro, y para hacerlo un poquito más vistoso o por lo menos más fácilmente calculable, ¿no? Controlable, le pusimos nombres. Ustedes se llaman ahora OTB, ustedes van a ser... No, está bien. Todo esto ayudó, por supuesto que sí, pero tenía un sello estatal muy marcado. Primer momento. Es necesario, primero raso, es necesario entender que no hubo una centralización como solemos repetir hasta el hartazgo. Esto me parece la segunda tesis que es fundamental. No hubo una centralización con Evo Morales a la cabeza. No creo que la hubo. A priori uno piensa que sí. Fíjense ustedes que la cantidad de inversión estaba compartimentalizada en dos hasta el año 2004, ¿no? El 49% se distribuía hacia las regiones, hacia el mundo descentralizado que habíamos conformado el año 94, y el 51% todavía se manejaba a nivel central. Todo esto cambia con Evo Morales hasta llegar al momento actual del 93-7. 93% maneja el Estado, maneja el gobierno central y 7% las regiones. Lo que en algún momento decía Joshua Bellot. Santa Cruz recibe Santa Cruz, la gobernación, el 0,5, la gobernación del total de recursos. La gobernación de La Paz, el 0,4. La gobernación de Tarija, el 0,7. ¿No? Sí, de cada $100 o de cada $200, uno le corresponde a la gobernación de Santa Cruz. Esta es la centralización vertiginosa, brutal que vivimos. Y claro, la primera lógica, que es cierta además, es que se ha centralizado el gasto de dinero. Sí y no. Y aquí está lo interesante y por eso hay que avanzar. En todo caso, segundo rasgo, centralismo. Pero tercer rasgo es centralismo, o más bien, como lo pongo acá, es una concentración de recursos sin centralización, que es diferente. Centralismo no. Lo que creo que fue es una suerte de concentración sin centralización.
concentración de la plata para transferirla inmediatamente a los aliados del gobierno. Por supuesto, mucha plata a ellos mismos, ¿no? Seguro que sí. Pero hacia los aliados del gobierno, de los que muchos, por supuesto, vivían en espacios locales, rurales, ¿no? Entonces agarras el dinero y empiezas a distribuir a tus cadenas prebendales, ¿no? No es solamente la Plaza Murillo. Es decir, aquí podemos hablar de dos tipos de liderazgo. El liderazgo de arriba que domina a la gente. Evo Morales invierte este mecanismo. Es el liderazgo de la gente o el poder de la gente que pone un líder. No es un camino un tantito diferente. Ellos, los de abajo, lo empoderan. Que después él, ya casi como un soberano, ¿no? Casi dinástico, se autoproclame y se autoprolongue. Por supuesto, va cobrando fuerza. Pero en realidad el momento inaugural, el momento original, es más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Es un momento democratizador alucinante. Y por eso hay que poner platita en todos los rincones de este país, porque gracias a ellos somos lo que somos. Hemos llegado a la presidencia, ¿no? Entonces es muy interesante la lógica, porque tiene un contenido democratizador, pero paradójicamente la consecuencia es profundamente clientelar y antidemocratizadora, por decirlo así. Concentración de la plata para transferirla a espacios rurales locales. El MAS hizo el mayor esfuerzo por quebrar el legado de Sánchez de Lozada. Este es el punto central que tenemos que tener en cuenta. Este es el punto central. No podemos simplemente administrar la norma de quién, del neoliberal, ¿no? Del vendepatrias, ¿no? De lo más rancio, del que habla como gringo, del cipayo del imperialismo. No podemos. Nos inventaremos una descentralización. Este es el puntal del desarrollo. Y para inventarnos esa descentralización hay que repartir un montón de plata. Solo que de manera diferente. El primer elemento es, sí, a través de los gobiernos municipales estamos de acuerdo. Pero no son los gobiernos municipales los que de manera autónoma deciden dónde transferir esto. No. Hay que hacer un pacto. Ustedes distribuyen, pero bajo nuestro criterio. Nosotros vamos a transferir esto. Y es ahí donde se crea algo que es fascinante en mi criterio. Se crea un nuevo actor que ya existía, por supuesto, se lo reconoce como el actor central del desarrollo local. ¿Quién es ese actor? Federaciones, sindicatos agrarios, por supuesto, gremialistas a nivel urbano. Todos los actores que conforman el nuevo núcleo del poder están ahí abajo. Son parte del poder. Entonces fíjense ustedes que la lógica, si la ponemos en dibujo, es un gobierno central que transfiere a los municipios y los municipios dan obras a la sociedad. Esto es un poquito diferente. El gobierno central hace un pacto con estos sindicatos, federaciones, hace un pacto y en función de ese pacto, que puede ser provincial, que puede ser departamental, que puede ser municipal, que puede ser incluso distrital o cantonal, dependiendo de la organización, es otra forma. Dense cuenta ustedes de concebir la descentralización. Son otros espacios, no los espacios estatales tan lógicos, ¿no? Tan vendibles como usualmente ha sido. No, señores, hay un estallido de espacios diferente que por supuesto ya existían, pero responden más bien a la presencia de distintas comunidades o poderes privados contrahegemónicos, hasta ese momento contrahegemónicos, que el gobierno les da gusto. Entonces empieza a tirar plata hacia el último cantón, hasta el último distrito, hacia el último municipio, hacia la última provincia, hacia el último departamento. Entonces la Federación Departamental de Trabajadores Agrarios, bueno, muy bien, de Tarija, les damos ahí. Pero también hay el sindicato de producción de vitivinícola, ¿no es cierto?, que solamente funciona en 3 municipios. Bueno, les damos a esos 3 municipios de Tarija, y así sucesivamente. Se hace una nueva complexión territorial, es un nuevo diseño territorial, que no lo conocemos bien, ni lo hemos analizado bien, pero merece un análisis. Lamentablemente, no es en función a un pacto productivo sólido, es en función simplemente a nosotros les damos a ustedes, los reconocemos, están ahí y ustedes nos apoyan. Entonces es una concentración del poder, vuelvo a lo que decía antes, no es una centralización, es una concentración sin centralización. No se utiliza esta plata acá, se la baja y se mima a estos aliados. A ver, voy a leer un poquito. ¿Qué sucedió entonces?
El gobierno municipal fue como un banco del que puede sacar plata, ya lo sabíamos, vale decir, los recursos no solo se ampliaron en 4 o 5 veces, esto fue una explosión. Gracias a la riqueza del gas hay una explosión y tienen un montón de plata para utilizar a niveles locales. Esto, por supuesto, se lo ve desde ahí abajo como rédito proveniente de la nueva estructura de poder del nuevo presidente en curso. No es cierto, simplemente es fruto del mejoramiento del precio del gas. Si mejora el precio, por supuesto, reciben más. No hay dónde perderse. Esto no respondía, dense cuenta, al capricho de un líder. No, esto era automático. Hay que romper con este automatismo, dice Evo Morales, ¿no? Eso lo va a llevar después a crear el Evo Cumple, pero no nos vayamos. Sigamos leyendo esto un poquito. Vale decir, los recursos no solo se ampliaron en 4 o 5 veces gracias a los precios mejorados de los hidrocarburos, sino que las autoridades tuvieron el derecho de usarlos a su gusto, sin la corroboración social. ¿En qué? En canchas, coliseos, etc. Los billetes, escúchese bien, fueron a parar a empresas, consultoras, ONGs, de las que las autoridades locales obtuvieron onerosos porcentajes. Sigo un poquito porque es importante decirlo. O mejor aún, muchas de estas autoridades abrieron sus propios emprendimientos y claro, ganaron las convocatorias, sorprendentemente. El pacto con el MAS fue contundente. Ganen, papá, ganen toda la plata que quieran, pero obedecen a papá mono, no obedecen a Evo Morales, obedecen al hermano Evo. Resultado, se facilitó el surgimiento de élites locales empoderadas económicamente. Dense cuenta, este es uno de los elementos centrales. La no centralización, sino más bien la concentración descentralizada de recursos, o desconcentrada, una concentración desconcentrada, van mandando recursos hacia las regiones, hacia los aliados. ¿Te genera qué? Te generan nuevas élites empoderadas económicamente. Hay un surgimiento de un nuevo sector social empoderado económicamente que se llama ¿qué? Se llama élite. Son élites dominantes. Élites que empiezan a tener peso, por supuesto, en su región, pero también a nivel urbano. Y entran de diputados, y entran de senadores, ¿no? Y entraron también de concejales, y entraron de asambleístas departamentales. Es decir, hay una politización de estas élites que se consolidan como tal, con platita y poder político. Economía más política es una combinación perfecta para ruralizar la democracia, para ruralizar el empoderamiento político. Esto es alucinante. Con todo lo ilegal que pueda ser, no deja de ser un resultado promisorio. Es cierto que si lo ilegal se queda como ilegal, solo piensan que esta es la forma de salir adelante, ¿no? Si les enseñas a nadar de espaldas, van a aprender a nadar de espaldas. Es evidente que si les enseñas a nadar mariposa, van a nadar mariposa. Es así de simple. Si les enseñas que el ascenso social responde a una apropiación privada de los gobiernos municipales, bueno, así va a ser de aquí a futuro. Pero en todo caso, al margen de ese dato que es bestialmente negativo, antidemocrático, ilegal, hay el surgimiento de un nuevo grupo de poder económico y político. Asimismo, la sociedad beneficiada, fíjense ustedes, la sociedad beneficiada ya no fue aquella de las OTBs, lo que decía antes, ahora fueron los socios del MAS, federaciones sindicales, repentinas militancias, consultores locales, empresarios locales de la construcción, autoridades políticas. ¿Para qué sirvieron entonces los gobiernos municipales? Como espacios de canje transaccional. Nosotros apoyamos al MAS, ustedes nos dejan utilizar los pesitos municipales y fortalecer a la federación. Tener consultores que son consultores del MAS. Empresarios que, claro, entran a la Fundempresa, se inscriben y reciben una licitación para hacer una cancha de fútbol o un coliseo en tal municipio. Todo esto seguramente en conversación con el alcalde y posiblemente, si no tiene mayoría el alcalde, con alguno o algunos de los concejales, ¿no? Para lograr una mayoría, entonces empieza a generar una democracia pactada ilegal, si se dan cuenta ustedes. Una democracia pactada invisible, ¿no? Pacta el alcalde con algún concejal, con empresarios, con consultores, con el gobierno central y todos ellos lucran del municipio a partir de una obra que han hecho, ¿no? Entonces sí se generan negocios locales. No crean, no sean tan ingenuos, que esto es solamente
un asunto político. No, no, por supuesto que no. Es la feria 16 de julio ramificada en 345 bastiones, que también son bastiones electorales, ¿no? Hacemos negocios. Hay combinaciones diferenciadas de hacer negocios. Podrán ser 3 concejales y el alcalde, con 2 técnicos que saben muy bien de esto, y el gobernador seguro que sí. Podrán ser 3 concejales con empresarios locales que viven ahí, por supuesto que sí. Podrá ser el alcalde que, como tiene mayoría, ha creado su propia empresa y gana solito, seguro que sí. Podrán ser concejales que tienen relacionamiento con el gobierno central y el MAS y hacen ganar a algunas autoridades del MAS. No digo institucionalmente, aquí no hay un lazo institucional como el que hay en China. Los gobiernos municipales no responden a un partido, que es el Partido Comunista. Entonces hay una ligazón institucional de arriba abajo. Aquí no, aquí es personal. Puede ser un funcionario, un ministro, viceministro, director, acá de Bolivia, que tiene ligazón con esas autoridades locales y hacen el negocio. Y ese señor del ministerio gana a partir de ¿qué? A partir de conseguir otra platita, ¿no? Les voy a conseguir recursos de donación para el municipio. Pero a cambio quiero entrar a este negocio, no quiero que hagamos estas 2 canchas de fútbol. Es un mundo que está oculto para nosotros. Es un mundo que hay que investigar, qué tipo de negocios se dan. Pero entiendan, entiendan que aquí no solamente hay autoridades políticas, hay autoridades profundamente económicas, o sobre todo económicas. Aquí se va dando entonces el empoderamiento de esas élites que les decía antes, pero élites que ya son, ¿qué? Burguesías empoderadas económicamente, que después van a tener, por supuesto, desde localitos de haddocks a nivel local hasta algún emprendimiento mayor de contrabando de autos, por ejemplo, ¿no es cierto? O, por ejemplo, también de importación de armas, o, ¿por qué no?, de manejo de alimentos, ¿no? Habría que ver. Todo esto implica un estudio prominente, ¿no? Esa fue una técnica de legitimación, aunque en verdad no más del 1 al 5% de los ciudadanos hermanos hayan sido beneficiados. Esto es muy importante también decir. Uno piensa que es una revolución para todos. No, pues, no es. Es como el fondo indígena. ¿Quiénes eran los dueños? 53 indígenas. ¿A dónde llegaba esa plata? Al 1%, exagerando, 5% de las comunidades indígenas, comunidades campesinas del país. No llegaba más, o juntas vecinas, no llegaba más. O sea, el 95, 96, 97% de la población jamás recibió el fondo indígena. Pero claro, se lo habla como fondo indígena. No, no es fondo indígena. Es fondo del patrimonio familiar y de amistad y de coquetería política y electoral del gobierno central con las localidades regionales, ¿no? Eso era, ese debe ser el nombre verdadero del fondo indígena, ¿no? Y esto también ocurre, por supuesto, con los municipios, ¿no? No van a hacer negocios con todos, no lo van a hacer, van a hacer solamente con algunos. Y la yapa final, que a todo esto la cereza en la torta es el Evo cumple, ¿no? Termina de cerrar el ciclo, creamos nuestra propia descentralización. Ya no es de la forma tecnificada, como gestión pública, ¿no? En base a una fórmula, te damos una transferencia de recursos porque hay una fórmula. Esos recursos son obligatoriamente transferidos. Aquí no. Aquí volvemos a la política. Que yo te transfiera recursos depende de mi buena voluntad. Yo soy el dueño de la plata, ¿no? Volvemos entonces al año 93 hacia atrás. La plata tiene dueños. Eso es peligrosísimo. Esto es lo que vemos como creación del MAS. Lo voy a decir como cierre. Podemos afirmar que pasamos de una descentralización para el desarrollo con mejor vida para la población a una descentralización de familia extendida, con mejor vida para los militantes o simpatizantes del MAS. Estos últimos son los denominados movimientos sociales. ¿Es cierto? No lo sé, pero sí es cierto que se van generando nuevas élites económicas y políticas. Muchas, por supuesto que no, claro que no, rotundamente no. No van a pasar del 3 o 4%, porque así es. Aquí y en la China, los procesos de elitificación, ¿no? Los procesos de creación de élites, no pueden ser pues masivos, no puede ser un estadio que cree élites. Siempre son algunas personas que se empoderan económicamente y terminan triunfando. Se va dando una segmentación sociocultural enorme. Si antes existía un ayllo, una comunidad donde todos eran iguales, ahora no hay iguales. Hay unos 20 que ya no son iguales, o tan iguales como los otros 300. Han ganado dinero y están empoderados económicamente gracias al municipio. Todo esto hay que estudiarlo. Esta columna es solamente la punta de lanza de algo que amerita muchísima reflexión.